Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Este 3 de agosto se cumplen 3 meses de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Una tragedia que enlutó a 26 familias por la muerte de sus seres queridos, 90 más que resultaron heridos en este accidente del tramo elevado de esa línea dorada, una promesa del transporte colectivo en una de las zonas más necesitadas de la capital del país. Hoy vamos a platicar con 2 familiares de víctimas para tratar de sensibilizarnos a esta situación, que después de 3 meses no hay personas tras la cárcel, no hay información que dé certeza a ninguno de los familiares ni ninguna de las personas que resultaron afectadas por este accidente. No ha habido destituciones, apenas se anuncia que una de las empresas se va a hacer cargo de la rehabilitación de este tramo sin cargo al erario. Vamos a darle la bienvenida a Marisol Tapia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también. A Jacobet Pineda, gracias por estar aquí, señora. De nada, señorita. Al contrario, gracias por habernos invitado. Bienvenida. Teófilo Benítez, gracias, abogado, por estar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera, Marisol, empezar contigo, tratando de sensibilizar a la gente. ¿Cómo fue ese día antes, durante y después? Pues realmente muy doloroso, porque fue un día que nos cambió la vida. Creo que la ley de vida es que pues nuestros hijos van a enterrarnos a nosotros y no nosotros a ellos. Fue triste, fue doliente, fue interminable y ha sido así durante todos estos días, todos estos meses. El no saber dónde estaba mi hijo, el que las autoridades siempre me dijeran que no había un menor de edad fallecido, fue siempre alimentar esa esperanza de encontrar a mi hijo con vida. Desgraciadamente, pues no fue así. Y pues... Brandon tuvo comunicación contigo. Fue un caso que definitivamente pues nos atrapó porque era un chiquito, no había información certera en ese momento. Para ti supongo que esos segundos fueron interminables, pero ¿cómo fue el manejo en esos minutos? Por parte de las autoridades creo que se vio muy obvio, ¿no? El querer esconder a menores de edad, puesto que siempre me decían que no estaba. Ellos me decían que no estaba mi hijo en el metro, que no venía en el metro, que no estaba ahí, que lo buscara con sus compañeros de la escuela, que estaba en mi casa. O sea, realmente respuestas de burla, ¿no? Porque pues creo que nadie en ese momento quiere estar en una tragedia como esta, y menos con el resultado que pasó ese día, ¿no? Realmente lo quisieron tapar a capa y espada y pues sinceramente es terrible. Es que del dolor al enojo, a la frustración, a la falta de empatía por parte de las autoridades, ¿cómo es posible que en medio de la tragedia los familiares tenían que estar literalmente persiguiendo a alguien a que les diera certeza de si estaba o no estaba hospitalizado este menor? ¿Por qué ocultar esa información? ¿Por qué no decirle a una persona que está en medio de esta tragedia? ¿Por qué no ser empáticos para por lo menos decirle, está hospitalizado, pero está? ¿Cuánto tiempo se tardaron en darle la primera información de que su hijo estaba en la escena de la tragedia? Yo hablé con Brandon 5 minutos antes, venía él con mi esposo. Yo hablé con ellos justamente cuando estaban en Periférico. Cuando yo hablo con ellos, pues obviamente yo les hago el hincapié de que pues voy a calentar la cena, porque ellos ya venían. Y al momento, minutos después, pues llega ese presentimiento, ¿no? De que algo me dice, revisa tu celular. Al momento que yo reviso mi celular, pues fue ver esa tragedia, ¿no? Fue minutos de impacto porque yo acababa de hablar con mi hijo. Salí corriendo hacia la tragedia por algún momento estando ahí. Mi mamá cuando llegó a los 15 minutos después de que yo llegué al lugar, yo le dije a mi mamá, dime que llegaron. Dime que mi hijo está en mi casa. Dime que a lo mejor Brandon pudo haber bajado de un vagón antes. Dime que mi hijo está ahí. Ella me dijo, no llegó, no llegaron. Entonces, pues fue más el dolor. Fueron más de 18 horas, 20 horas en buscar a mi hijo.
Y cuando me dijeron que tenía noticias de él y que tenía que presentarme a la fiscalía, ingenuamente pensé que lo habían trasladado a otro lugar, a un hospital privado, no sé, ¿no? Nunca imaginé encontrarlo muerto. ¿Y de tu esposo? Cuando yo lo encontré alrededor de las 5 de la mañana, él no me reconocía, no sabía quién era. Minutos después, horas después, yo me di a la tarea de seguir buscando a mi hijo. Mis tíos se quedaron en el hospital Valbuena con él, mientras yo buscaba a Brandon. Cuando yo después pasé a verlo, horas después, pues él me decía, y el niño venía conmigo. Obviamente, pues sabíamos perfectamente bien que venían juntos, pero yo a Brandon nunca lo encontraba. Siempre me decían, búscalo, está en un hospital, pero pues no me decían dónde, ¿no? Estuvimos toda la madrugada buscándolo en hospital y por hospital. Siempre nos decían, no hay menores de edad. En el accidente aquí no trasladaron a menores de edad, no hay menores de edad, ni vivos ni muertos tampoco. Cuando nosotros pedimos que nos dieran la lista de las personas fallecidas, me decían que no había menores de edad. Yo pedí que me la mostraran y me decían, es que no se puede, no la puedes ver. Entonces, pues fue más el coraje, ¿no? El por qué negarte una información de esta magnitud. Y es que precisamente cuando nosotros escuchamos estos testimonios, quisiera que fueran empáticos, que se pusieran en los zapatos, en este caso de la mamá de Brandon. ¿Qué pasa si sabemos que hay una tragedia, que hay una situación de este tipo? Pues quisiéramos que todo se parara, que todas las autoridades en ese momento hubieran hecho hasta lo imposible por tratar de darle certeza a los familiares, de decirle dónde está su familiar, si ya está en un tratamiento, si están haciendo todo lo posible para salvar la vida, pero no fue así, la burocracia lo sepultó, desde que no les daban información hasta que no había hospital que lo recibiera. Pero el caso de Brandon y del esposo de Marisol no es el único. Jacobet, cuéntanos un poquito. Sí, yo en el día de la tragedia, mi esposo acababa de pasar también por esa misma línea, por esas mismas estaciones. Él ya había llegado a casa y pues igual estaba cenando. Terminó de cenar, yo empecé a recoger los trastes y él se sentó en la salita y prendió la televisión. Nos percatamos del accidente, pero nunca pasó por nuestra mente que mi hijo viniera ahí. Yo en segundos solamente pensé como que algo se me nubló, como que, o sea, no me venía en sí que mi hijo estuviera ahí. Mi esposo me dice, háblale a Imer, porque es la hora que él pasa por ese lugar. Ya no va a poder pasar porque se acaba de caer el metro. Entonces, pues sí, yo agarro el celular, le empiezo a mandar mensaje diciéndole, Imer, ¿en dónde estás? ¿Estás bien? Y pues sí le llegaban los mensajes, pero nunca nos respondía. Entonces le hablo de la casa y de igual le entraban las llamadas, pero igual nada que nos respondiera. Tengo un hijo mayor que cerca de la casa tiene su casita y igual me marca y me dice, ¿ya se comunicaron con Imer? Y le dije, en eso estoy, pero no me contesta. Y me dice, es que yo también estoy marcándole, de igual forma, no me contesta. Le marco yo a su novia y le pregunto, oye, ¿no se estaba comunicando Imer contigo? Y me dice, sí, igual venía mensajeando conmigo, pero ya habíamos terminado la plática. Márcale, y me dice, yo ahorita le marco y usted intente y si no, pues nos comunicamos. Y pues no, como a los 10 minutos, mi hijo regresa y me dice, ya me voy, mamá. Y le digo yo, ¿a dónde vas? Me dice, a buscar a mi hermano porque ya recibí contestación en su celular, pero ya no lo trae él. Es un hombre el que está contestando y me dice que él se acaba de encontrar el teléfono, lo escuchó sonar y pues solamente nos dice que para él mi hermano estaba dentro de los accidentados, que ya los están empezando a sacar, que vayamos al lugar. Y se dejan ir y yo pues les digo, en cuanto sepan algo, avísenme para que yo esté tranquila. Y pues esa noche fue la noche más larga de toda mi vida, más desesperante, porque toda la noche estuve sentada junto con mi mamá y la novia de mi hijo, esperando una respuesta
que para mí yo quería escuchar, ¿no? El decirme, ya lo encontramos, está en el hospital, pero esa noticia nunca me llegó, sino hasta el otro día, como a las 6 de la mañana, bueno, se dieron la tarea en 2 coches ir a buscarlo. Mi hijo el menor con otras personas de amistades salieron también en la búsqueda, porque mi hijo el mayor andaba en un carro y mi hijo pues con un familiar nos ayudó. Y él fue el que a las 6 de la mañana dio con el paradero de él cuando ya estaba en la fiscalía por Cabeza de Juárez. Y a él fue el que le dieron la noticia de que pues ya había fallecido. Pero a mí nunca me llegó la noticia porque ellos decían, ¿cómo le vamos a avisar a mi mamá que su hijo ya no vive? Sino hasta el otro día, como a las 12 del día, ya me llamaron para darme pues la triste noticia que mi hijo había fallecido. Es verdaderamente una tragedia y peor aún esta serie de complicidades, no sabemos si en un ejercicio consciente de no dar certeza, de no dar un proceso judicial, de cubrir de impunidad esto, porque fue una serie de errores. Todavía no sabemos exactamente de quién, cómo y cuándo, pero poco a poco, durante estos 3 meses, se ha ido desatando una serie de investigaciones, de omisiones, de inconsistencias por parte de las autoridades. Y ustedes escuchan estos 2 testimonios de madres que perdieron a sus hijos en esta tragedia de la línea 12 del metro. En minutos vamos a platicar con uno de los abogados para saber en realidad cómo va el proceso judicial, porque de manera inmediata ellas no tuvieron información de sus seres queridos. Otras personas que tuvieron a familiares hospitalizados tardaron días en que fueran recibidos en en hospitales. Todavía no saben de quién va a ser parte del costo de todo este tratamiento, de toda esta recuperación. Una serie de errores graves por parte de la justicia mexicana. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con más. Estamos conversando acerca de esta tragedia de la línea 12 que enlutó a México, que enlutó particularmente a 26 familias, pero que también nos lleva a pensar en la procuración de justicia en territorio mexicano. 9 de cada 10 delitos permanecen impunes, pero que ha marcado la vida de los capitalinos particularmente, no puede quedar impune. Por eso es que estamos platicando a 3 meses de la tragedia con familiares de las víctimas de este suceso. Teófilo Benítez, tú llevas el caso, 4 casos en particular de demandas por este accidente. Llevamos 9 de las personas que están ahí precisamente, y de ahí pues hemos nosotros hecho diversos actos de demandas y de intenciones para poder llevar a cabo el esclarecimiento de todos estos hechos, iniciando desde en un principio con el caso y el asunto de la señora Marisol, debido a que no aparecía precisamente su hijo, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a interponer unos amparos y al cual se le ha dado seguimiento porque precisamente la autoridad nunca supo decir dónde se encontraba precisamente su hijo. Es que fue un manejo bastante deficiente de la tragedia por parte de las autoridades. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, un juez ha rechazado la demanda colectiva, ha ido dándole este proceso burocrático a todos los familiares, a todas estas demandas que comienzan a suscitarse, particularmente de cuáles ha recibido respuesta y de cuáles no. Esa demanda a la que hace referencia precisamente es de otro grupo de abogados que ellos interpusieron en una vía errónea, digámoslo así, el reclamo de la reparación del daño. Y el juez pues les ha desechado con justa razón, ya que eso se lleva a cabo por parte de una autoridad administrativa, o el reclamo se tiene que hacer ante una autoridad administrativa, en este caso que es la Contraloría. Entonces, nosotros hemos interpuesto precisamente la reclamación del daño ante la Contraloría, hemos hecho diversas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la Fiscalía General de la República por otros tipos de delitos y también como corrupción, la investigación principalmente que se tiene en la Fiscalía General de la República, pues es precisamente por ese dato, ¿no? Por el delito de corrupción. Más sin embargo, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ahí se lleva por las cuestiones del colapso
y por los supuestos servidores públicos que pueden haber intervenido dentro de la planeación, dentro de la mantenimiento y todo el diseño de lo que es la operatividad de la línea 12. Es decir, jefes de gobierno, titulares del metro, todos los responsables de las obras de mantenimiento. Sí, nosotros hacemos la imputación de los hechos que nosotros sabemos en base a las noticias que se dieron en días atrás o en tracto recesivo hacia desde la creación de la línea 12 en adelante. Y nosotros lo que solicitamos es que les llamen a comparecer, que les llamen a declarar, para que ellos determinen hasta dónde fue la participación de cada uno de ellos en esa operatividad de esa línea de la línea 12 del metro, para que de ahí el Ministerio Público Investigador determine el grado de participación o responsabilidad que exista o pueda existir sobre cada uno de esos servidores públicos. Económicamente, ¿ya les han apoyado? ¿Ya les han dado la indemnización? ¿Los atendieron, los acompañaron? Porque había de repente denuncias que tuvimos en esta misma mesa de trabajo, gente que nos decía, no, ninguna autoridad se ha acercado con nosotros, nadie nos dice si los van a recibir en los hospitales, nadie nos dice quién va a poder pagar la cantidad de operaciones, el gasto de operaciones. Obviamente los familiares quieren hacer todo por salvar la vida de esa persona, sin embargo, no recibían el respaldo de las autoridades. No, hasta ahorita no han recibido el respaldo de ellas de ninguna manera. Tal vez en un inicio recibieron un cheque y hasta ahí. De ahí en fuera, lo único que han recibido ellos ahorita pues ha sido el portazo en la cara donde les dicen no, ya no te voy a ayudar, no te voy a apoyar. Busca la manera de cómo tú solventes tus gastos o cómo solventes tu problemática. Porque realmente hasta con las personas que yo represento, o con las víctimas que yo represento, a ellos se les ha retirado toda ayuda y no han brindado ningún apoyo para nada. Claro, y es que tratando de ponernos en sus zapatos, no creo que haya un monto suficiente para reducir el dolor, la falta de sus hijos, ni para revivirlos, evidentemente. Sin embargo, sí dejan un hueco en las familias, en la manutención, etcétera. Particularmente en tu caso, ¿qué necesitan? ¿Qué están pidiendo? Perdón. De hecho, nosotros dependíamos económicamente de mi hijo. Él era soltero, no era casado, no tenía hijos, tenía planes a futuro de casarse. Él nos había inscrito en el Seguro Social por ver nuestra seguridad de enfermedades. De hecho, yo soy diabética y pues ahora que ya nos presentamos a esta última consulta al seguro, pues ya nos dijeron que no, ya no tenemos derecho porque pues mi hijo ya no trabaja, pues lógicamente, ¿no? Pues ya no está. Y pues para los gastos de todo, pues él era el que se hacía cargo, porque todavía tengo un hijo más chico, pero está terminando sus estudios, todavía no trabaja. Entonces, pues independientemente de todo, él era el sostén de nuestro hogar. Mi esposo ya es adulto mayor, solamente trabaja de comerciante ambulante y pues ahorita con la pandemia pues está en que a veces sí, a veces no sale. De hecho, ni ha salido desde que falleció mi hijo, no ha podido salir a los tianguis. En primera por la depresión en la que estamos y después pues por la misma pandemia no se les permite a tanta gente ir y pues no tenemos en realidad cómo vernos a futuro si ya no está mi hijo. En medio de la pandemia no hay trabajo. Estamos escuchando un caso particularmente de una persona que vende, que depende de salir a la calle a trabajar y su mamá que en este momento no tiene seguridad social. Hay que hacerle un llamado a las autoridades precisamente como para ver cómo los podemos apoyar. Pero ¿qué le diría usted a esas autoridades? Porque ya perdió a su hijo, en este momento no tiene manera económica para salir adelante, tampoco tiene seguridad social, no tiene los derechos mínimos indispensables por parte del gobierno mexicano. Pues sí, ¿no? Como dijo al principio, que se pongan en nuestros zapatos. El dolor no lo pueden sentir porque no lo viven. El dolor lo sentimos nosotros directamente, pero que se pongan en nuestros zapatos el pensar exactamente que nosotros solicitamos que se nos haga justicia porque pues perdimos todo con la pérdida de mi hijo. Queremos que se nos faciliten las cosas,
De hecho, estamos con el abogado que pedimos que se nos aclaren las situaciones, que nos permitan el acceso a las carpetas de investigaciones, la cual no se ha dado, a qué tanto ya tiempo estamos, y pues de aquí a cuándo se van a poner las pilas para responder como encargados del gobierno, ¿no? Ellos nada más que se pongan a pensar, si hubiesen padecido una situación como la que nosotros vivimos, ellos ya estuvieran buscando hasta lo que no, aunque como vulgarmente por ahí se dice, ¿no?, que buscamos lucrar con la vida de nuestros hijos, pero ni todo el oro del mundo nos lo devuelve, ni nos quita el dolor, porque es una pérdida irreparable. Tenemos otros hijos, sí, pero cada uno tiene un lugar especial, y el que se perdió no lo llena nada. Claro, y no les gustaría estar en los zapatos, en la situación en la que ustedes están viviendo. Así es, sí. Yo sé que ellos no lo pasan porque no utilizan esos medios de transporte como lo que utilizamos la gente del pueblo, ¿no? Mi hijo trabajaba en una empresa, pero por ahorrarse un centavo utilizaba el medio del metro, el medio de transporte. Y pues él decía por su seguridad, porque tenía oportunidad de viajar por Chalco, por la Zaragoza, pero le salía más caro el pasaje, porque es más caro. Entonces él siempre decía, por ahorrarse un centavo para economizar, utilizaba el metro. Y él me decía, por seguridad, aparte de todo es más seguro, y mire cuál fue su seguridad. Terrible. ¿Y en tu caso? Pues realmente ha sido muy difícil sobrellevar ahorita la situación, porque pues mi hijo pregunta mucho por eso, por su hermano, porque... ¿Cuántos años tiene? 4 años, el otro tiene 10. Es muy difícil a esa edad explicarle que Brandon ya no está. Son a veces noches sin dormir, el estar en su recámara, el ver ahorita un regreso a clases y Brandon ya no regresó, el ver que mi hijo quería ser médico, que mi hijo deseaba irse a jugar a unas canchas, quería jugar profesionalmente, muchas cosas, muchos sueños, y el ver ahorita todo esto truncado por una palabra que es corrupción. O sea, es enojo, es frustración, y es algo que no se le desea a nadie. Es difícil vivir con el día a día, con la ausencia de él, porque pues realmente nos pegó a todos, ¿no? Fue algo que cambió la vida de todos. Es algo que llegas a casa y está el vacío, el tener que verlo en un altar, el tener que irlo a visitar a un panteón, ha sido muy difícil. Y en el caso de tu esposo, ¿cuánto tiempo estuvo hospitalizado? ¿Cuánto costó, obviamente, la recuperación, etcétera? Con él estuvo 1 semana en el Hospital Balbuena y no lo operaron. A él se le rompió el pie en 3 partes y nunca lo operaron. Siempre me decían que, al último me dijeron que era un mes, en un mes lo operaban, y no fue así. Los huesos de él, por parte de la fractura, le estaban soldando ya. Él no aguantaba los dolores porque decían que le ponían medicamento, pero no era real. O sea, a él lo pusieron hasta el 3er piso, ni siquiera estaba en ortopedia donde tenía que haber sido. ¿En qué trabajaba? Él trabajaba en un restaurante como mesero. ¿Y todo ese tiempo de recuperación, de qué vivieron? Nos ha apoyado una asociación desde el principio, desde que se sacó, a la semana se sacó a él del hospital para trasladar a un hospital privado donde fue operado, donde su recuperación pues ha sido lenta porque pues los fierros le cuestan mucho trabajo que se adapten a la piel, a la carne. Entonces, y pues sobre todo el daño psicológico, ¿no? Porque pues con él iba Brandon y de repente el darle la noticia de que Brandon había muerto, pues fue algo psicológicamente frustrante, fue desesperante, no sabía cómo decirle. Se ha pagado todo esto por parte de una asociación. El gobierno no nos apoyó en absolutamente nada, al contrario, el gobierno se metió al hospital a amenazarnos que si lo sacábamos perdíamos todo, que si lo sacábamos nos iba a operar. Pues de hecho no fue operado, nos daban un mes, todavía más para operarlo, se subieron a amenazarlo a él, o sea, fue todo lo contrario. ¿Tienes nombre de quién fue? Fueron los mismos enlaces que obviamente sabemos que pues vienen por parte del gobierno.
fue un caos, una pelea sacar a mi esposo del hospital porque no me lo querían dar. Inclusive el propio hospital no me lo quería dar, a pesar de que ya había una solicitud por parte del Ministerio Público, no me lo quisieron dar. ¿Qué mensaje brevemente le darías a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, incluso al propio presidente López Obrador, que fue jefe de gobierno, que estos funcionarios son parte de su equipo cercano de trabajo? Sabemos que son personas sin corazón, esa es la realidad. Eso han mostrado ante México, eso, toda la clase de mentiras que han dicho, que nos han apoyado, que nos han dado, que nos han acompañado. Esa es una vil mentira, y si realmente ellos lo dicen, pues que no lo sostengan en la cara a todas las víctimas, porque hace todo lo contrario. Y ojalá algún día la vida les arrebatara a un hijo, para que realmente sientan lo que estamos sintiendo. Es importante hablar acerca del dolor de las víctimas de este tramo que les toca superar sí o sí por su propia cuenta, porque no ha habido una empatía por parte de ningún funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Queremos, obviamente, justicia como mexicanos, como ciudadanos. Queremos que haya justicia en los casos que amerite. Es un proceso que está abierto, que está en desarrollo. Llevamos 3 meses desde la tragedia. Usted ya escuchó los testimonios de las víctimas, usted ya escuchó el calvario, y estas 2 mujeres que están haciendo hasta lo imposible por salir adelante, por seguir adelante, y que necesitan una respuesta de la justicia mexicana. Gracias por estar en Conversando. Vamos a seguir platicando con ustedes en próximas entregas. Hasta luego.